Después de un cierto tiempo, en donde el arte griego era lo más importante, o mejor dicho, dominaba, llegaron los romanos, quienes conquistaron a los griegos. En su conquista a los griegos, los romanos quedaron impactados por el arte griego, que decidieron adoptarlo. Pero antes de llegar a ello, haremos mención del origen romano, o mejor dicho, la fundación de Roma. Existen varias historias, cuentos, mitos y leyendas acerca del origen de Roma, pero la más conocida en la actualidad es la historia de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba según la leyenda. La leyenda de Rómulo y Remo cuenta que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, habría fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla del río Tíber. Sobre dichosa ciudad se siguió la descendencia hasta llegar a Amulio y Númitor. Amulio destronó a Númitor en un intento de poseer el trono. Con el fin de llegar finalmente ahí, se encargó de condenar a la hija de Númitor, Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciera virgen. Sin embargo, Marte, el dios de la guerra, la engendró de dos mellizos, los cuales eran Rómulo y Remo. Para protegerlos, Rea Silvia los arrojó al río Tíber, para que posteriormente los dos mellizos se encontraran con la loba Luperca y ésta los amamantara. Luego de ello, los mellizos fueron adoptados por una pareja, en la cual el hombre era un pastor. Una vez adultos, los mellizos le regresaron su trono al rey Númitor, y seguido de ello los mellizos se encargaron de fundar una nueva ciudad en la ribera derecha del río Tíber. Aunque en ese intento de fundar una nueva ciudad, Rómulo mató a Remo por conflictos entre hermanos, llevando a Rómulo a crear la ciudad con el nombre que se daría honor a su hermano muerto, Roma. Aquella historia fue lo que dio comienzo a lo que llamaremos hoy en día Roma. Roma fue y ha sido una de las civilizaciones más poderosas a través de la historia universal. La historia de Roma se divide en tres etapas, las cuales son la monarquía, la república y el imperio. La monarquía romana se desarrolló desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. Durante este periodo de tiempo gobernaron reyes, como el rey etrusco. También durante este periodo de tiempo, poco a poco el arte romano estaba comenzando a tener fuerza debido a que conquistaron los griegos. El arte romano tomaba lo mejor de sus pueblos conquistados y lo hacía suyo. La República Romana comenzó a partir del año en el que terminó la monarquía, es decir, en el año 509 a.C., y terminó en el año 27 a.C. Esta etapa fue caracterizada por la clase de ciudadanos, los cuales eran plebeyos, quienes era el pueblo en general, y los patricios, los de la clase helisteca. Otras características de la República Romana es que se iba a extender mucho más de lo que abarcaba durante la monarquía. También el arte durante este periodo tomó influencias helenísticas. Otros puntos que destacar de este periodo es que el poder estaba en la península itálica, además de que iba a tener un ejército más profesionalizado. El Imperio Romano dio comienzo a partir del año 29 a.C., año en que se daría por concluida la República, y terminó cayendo el imperio en el año 476 después de Cristo. Esta etapa se caracterizaría por los emperadores, además de que la civilización sería más urbana. También el territorio se expandiría hacia el sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. En el Imperio Romano se implantó obviamente un gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. El Imperio Romano de Occidente se encontraba al oeste del Imperio Romano. Esta idea de dividir el Imperio Romano en dos surgió a raíz de la imposibilidad de gobernar todas las provincias pertenecientes a la expansión del imperio desde la capital de Roma. El responsable de esta decisión fue el emperador Diocleciano. El año de la caída del Imperio Romano de Occidente fue en 476 después de Cristo a causa de los bárbaros. El Imperio Romano del Oriente se mantuvo con vida tras la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 después de Cristo. Este imperio se conoció comúnmente como el Imperio Bizantino, surgido por el emperador romano Constantino, quien quiso hacer la Nueva Roma, bajo los conocimientos de una colonia griega llamada Bizancio. El año de la caída del Imperio Romano de Oriente fue en el año de 1453, a causa de los otomanos en la capital de Constantinopla. El arte romano tuvo demasiada influencia del arte griego, aunque no hubo una copia exacta al arte griego. Los romanos se desmarcaron de esa tendencia griega y exaltaron más que nada a los propios hombres. Esa es una de las pocas diferencias entre el arte romano y el arte griego. El arte romano solamente se hacía y se creaba para cumplir una función, en vez de una belleza, a diferencia de los griegos.
Por esa razón, los romanos desarrollaron la arquitectura, que siempre al final de todo tenía una utilidad enorme. Una de las mayores arquitecturas del arte romano es el Coliseo romano. Algunos usos que le daban al Coliseo eran, por ejemplo, las batallas entre gladiadores, luchas contra animales, entre otros eventos. Otro dato curioso, o mejor dicho relevante, es el Coliseo romano. Ha tenido demasiada influencia en los tiempos actuales, ya que en la actualidad todos los estadios de fútbol soccer, independientemente de que estuvieran o no ovalados, no se les ha encontrado otra forma de construirlos. Todos los estadios de fútbol soccer tienen influencia en la estructura del Coliseo romano. Además, la tradición del entretenimiento ha sido otro factor para poder relacionar el estadio con el Coliseo romano. También el arte romano estuvo repleto de bustos, esculturas de gobernadores, retratos de emperadores y arcos triunfales. Otro elemento para destacar del arte romano es la escultura, en donde destacaba el retrato y el relieve. En la escultura, el retrato tuvo origen del arte etrusco y en el mundo del griego helenístico. Una de las características de la escultura es que usaban como materiales el bronce y el mármol. Para la época republicana, el retrato será más realismo, con mayores detalles faciales. Por otra parte, para la época del imperio, tendrá un sentido más político que estético. También otro elemento a mencionar es la pintura. Esta más que nada tiene influencia del arte griego. Prácticamente la pintura era usada para decorar casas y palacios. De la pintura griega se puede desglosar en cuatro: la arquitectónica, que era de la disolución del muro; la de incrustación, que es la imitación de mármoles de la época helenística; la ornamental, que es la combinación del estilo de incrustación y la arquitectónica; y por último, la ilusionista, que es la más confusa, ya que toma elementos del estilo ornamental y la arquitectónica. Y otro elemento más del arte romano es el mosaico, que a pesar de ser llevado a cabo por los griegos, los romanos lo desarrollaron a la perfección. Su uso se basaba para decorar paredes y techos, pero luego después se fue formando costumbre de decorar también el suelo. Los mosaicos están compuestos por pequeñas piezas cúbicas llamadas teselas, aunque los materiales son muy variados para los mosaicos. El arte romano ha sido una de las artes más grandiosas que ha habido en toda la historia del arte. A pesar de que los romanos conquistaron otros pueblos y además fueron influenciados por el arte ajeno, queda claro que por esa razón Roma no va a ser inferior a otras civilizaciones. De hecho, se va a considerar que Roma hizo un poco más de progreso, al decirlo así, en ciertos aspectos artísticos, como por ejemplo la arquitectura. Y eso sería todo sobre el arte romano.